ya vamos a ver lo que es el análisis y la mejora de procesos, que básicamente el análisis de procesos se resume con este pequeño video que les quiero compartir. En el video, que igual les voy a pasar el link porque me pareció muy interesante, con un ejemplo claro, que es el ejemplo de un restaurante, nos permite identificar cómo es que se haría un análisis de proceso, que yo se lo resumí con este gráfico. Básicamente lo que nos dice es que primero lo que tenemos que identificar es qué sucede, qué tareas se hacen primero, quién las hace, cómo las hacen. ¿Hay una mejor manera de hacer las cosas? Capaz hay una persona que todos los días anota en un registro manual, no sé, los envíos, cuando puede ser en un Excel, porque le das un control B y buscas. Entonces, como que identificar un poquito qué pasa y por qué pasa, ¿no? El segundo punto es un poquito hacer lo que les estaba mencionando ahorita, de analizar, no sé, si tengo que enviar algo mañana, pero recién me llega en la tarde, ¿cómo hago para que en el resto del tiempo que tengo esté listo? ¿Cómo hago para que, no sé, una persona lo haga y no la otra? Entonces aquí entro un poco a analizar qué es lo que yo quiero lograr con esta mejora, porque no es simplemente entrar y decir, bueno, quiero mejorar el proceso de, no sé, de compra de ítems. Pero ¿por qué querés mejorarlo? ¿Qué es lo que te duele de ese proceso? ¿Los tiempos? ¿Te duele que hay muchas tareas repetitivas? O sea, ¿qué es lo que uno quiere mejorar y quedarse con ese objetivo? Porque eso es lo que te va a permitir tener un poco de claridad sobre a dónde querés llegar, porque lo que decíamos es que un proceso es algo que te lleva a un punto A a un punto B. El tercero, a mí personalmente me funciona mucho hacer un flujo, que lo vamos a ver más adelante, porque el flujo de forma visual uno ve todas las tareitas y ve cuando se repite una muchas veces, entonces eso te hace ruido. Ahora, si no son personas más visuales, lo que pueden hacer es escribirlo, ¿no? No sé, Juan, paso 1, abre su correo, paso 2, ingresa el formulario, paso 3, como que lo van escribiendo, pero también describen el flujo y de esa manera igualmente ustedes van a poder identificar qué es lo que notan que se repite más o que demora mucho, o si además de enviar un correo, por ejemplo, tengo que llenar un formulario y llamar a la persona para notificarle que ya lo hice. Entonces, en vez de hacer 3 tareas, que al llenar el formulario se envíe un correo en WhatsApp, o sea, ver ese tipo de acciones y mezcla de automatizaciones, por así decirlo, para tratar de que el proceso fluya de la mejor manera. O un ejemplo claro que ya vendrían a eliminar, por ejemplo, no sé, yo le tengo que pedir permiso a, no sé, a Cristian, no sé, digamos que el flujo yo le pido permiso a Cristian, vacación. De ahí Cristian le tiene que pedir a Shirley le tiene que pedir, no sé, a Julio, y Julio le autoriza a Shirley le autoriza a Cristian, y Cristian me autoriza a mí. Entonces es una misma tarea que se repite varias veces y hay que ver si es necesario que ese sea el flujo o si directamente yo le puedo pedir a Shirley algo. Ya ahí entra un poquito voy eliminando cosas que yo considere necesario o que simplemente se pueden seguir haciendo pero no aportan valor. Por ejemplo, registrar en un Excel y seguir anotando en un cuadernito. ¿Para qué necesitas el cuaderno si hoy en día tranquilamente puedes usar un Excel? Entonces ahí va un poquito también el saber qué me agrega valor a mí. Bueno, yo quiero velocidad sobre calidad capaz, quiero calidad sobre velocidad, o sea, tengo que ver qué es lo que yo en serio quiero, que igual ya lo definimos en teoría en el punto 2, cuál es mi objetivo deseado, para en base a eso yo unir todos mis esfuerzos y poder ya obtener mi flujo y ir identificando qué voy a eliminar y qué voy a agregar. Y finalmente, una vez que yo hice toda esta mejora, tengo que verificar para implementar controles o registros que me permitan controlar el flujo de trabajo que he hecho, ¿no? Esto podría ser automatizaciones o revisiones en puntos que yo en serie considero críticos en el proceso. Por ejemplo, en vez de cada que yo hago una tarea la reviso, poner revisiones cada 2 o 3 tareas, porque no es necesario que yo revise el formulario, el correo y, no sé, la carpeta. Capaz es necesario que yo los revise semanalmente y haga una muestra aleatoria. Entonces también ahí yo también tengo que saber qué datos son los que yo en serio necesito revisar de forma constante, qué datos pueden ser revisados de forma semanal, mensual, y de esta manera también hasta optimizar los controles, porque muchas veces pensamos que por poner controles a cada tarea el proceso es más eficiente y voy a mitigar errores. Puede ser que sí los mitigue, pero el tema es que también mi tiempo va a incrementar, capaz el personal se aburra o vea que el proceso es muy burocrático, entonces
hay que ver también de que no nos emocionemos con los controles, por así decirlo, porque es un mal concepto eso de que, como les decía, mientras más controles, el proceso está mejor. Entonces, continuando, en la mejora de procesos, que es para implementar lo que les mostraba hace un momento, hay varias herramientas que se pueden utilizar para mejorarlas. Todas son válidas. Es como, no sé, en el colegio que a mí me gustaba más, no sé, matemáticas, a otra persona le gustaba más artes. Yo lo explico mucho de este tema porque es importante que cada uno aplique la metodología que mejor le asiente o que más le guste. La primera es el ciclo PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, que es el ciclo también conocido como el ciclo de Deming. Si bien me parece que es un ciclo muy práctico, como les decía, yo personalmente prefiero implementar, ahorita les voy a decir cuál es mi preferido, pero básicamente este ciclo lo que te dice es que uno tiene que planificar primero qué va a hacer, luego lo hace, luego verifica que lo que hizo está correcto y finalmente actúa en ese sentido. La metodología Six Sigma es similar al ciclo de Deming. La gestión de procesos de negocio es básicamente un proceso automatizarlo mediante herramientas, o sea, no es solo mejorarlo, sino llevarlo a otro nivel, que es usando herramientas tecnológicas. Y la verdad que mi favorito y el más práctico, diría yo, es el análisis de los 5 por qué, y a continuación van a ver su practicidad. Entonces, este es el que les decía, el PHBA, que es una de las herramientas para la mejora de procesos, que como les decía, yo propongo un mapeo mis atributos y planeo qué es lo que voy a hacer, evalúo mis atributos, analizo los resultados y ya actúo mediante un plan de mejora. Entonces este es un ciclo que constantemente está circulando y la idea es lograr una mejora de los procesos. Este es un pequeño ejemplo de este ciclo. Por ejemplo, yo me propongo reducir costos operativos y quiero reducir un 10% en 6 meses. ¿Cómo lo hago? Implemento cambios que me permitan reducir costos. Por ejemplo, consigo mejores tarifas con proveedores. Luego, para verificar, en 6 meses yo tengo que calcular si efectivamente con este cambio que hice con mis proveedores reduje o no el 10% que me había planeado en el punto, me había propuesto en el punto 1. Y finalmente, si yo llego al 10%, este que hice como que periodo de prueba, lo implemento y lo estandarizo para otros procesos. Y si no, veo qué fue lo que no me permitió llegar al 10% y vuelvo a iniciar. Entonces, la mejora de procesos es algo constante, es un ciclo que es reiterativo. Entonces, nunca está quieto. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, siempre se pueden tener mejores resultados. Entonces, sí, este es un ciclo que va en constante cambio, por así decirlo. El siguiente, que es la metodología Six Sigma, que muchos han escuchado hablar de esto, que básicamente nos permite perfeccionar los procesos con el objetivo de que el producto final tenga la mínima variación posible. Generalmente este tipo de metodología la utilizan en procesos de producción. Por ejemplo, no sé, hacer un auto. Tratan de que todos los autos salgan igualitos y que la variación, no sé, capaz de altura del chasis o diferencia entre aros o lo que sea mínima, casi imperceptible. ¿Por qué? Porque todos tienen que seguir un estándar de fabricación. Entonces, Six Sigma lo que hace, similar a la metodología PHBA, te define un objetivo, primero se mide, luego se analiza a ver cómo va a funcionar, se proponen mejoras y se controla. Y en el control está que si tu producto final tiene variaciones, vuelves a iniciar. Entonces aquí tu disparador para volver a iniciar es si al final tenés variaciones o no. Que es un poco diferente del PHBA porque el PHBA va en constante circulación, por así decirlo. Ahora, mi favorito, el análisis de los 5 por qué. ¿Por qué es mi favorito? Porque es algo simple. De esta manera nosotros podemos hasta aplicarlo en nuestro día a día, que ahora lo van a ver con ejemplo. Y no tiene tanta lógica, no necesitas tanto conocimiento o tanta experiencia en mejora de procesos, porque son preguntas que simplemente te van llevando hacia atrás y te permiten ver el por qué pasó algo, ¿no? Entonces, en este caso, llegué tarde al trabajo, ok, me pasó que llegué tarde al trabajo, pero yo me pregunto,
Y como lo verán en el nombre, análisis de los 5 porqués. Yo tengo que irme 5 porqués hacia atrás o más, pero lo mínimo es 5 para identificar la causa raíz, ¿no? Entonces, en este caso, llegué tarde al trabajo, perfecto. ¿Por qué llegué tarde al trabajo? Porque el auto no encendió. Ahora, ¿por qué el auto no encendió? Porque la batería no tenía carga. ¿Por qué la batería no tenía carga? Porque la luz del auto de adentro quedó encendida. ¿Por qué quedó la luz encendida? Porque la puerta quedó abierta. ¿Por qué quedó la puerta abierta? Porque los niños se quedaron jugando en el auto. Entonces, ¿cuál es mi causa raíz? Yo llegué al trabajo no porque el auto no encendió, no porque la batería no tenía carga, no por todas las razones, sino porque los niños se quedaron jugando en el auto. Obviamente cuando entraron a la casa no se revisó que el auto había estado cerrado y demás, pero esa fue mi causa raíz. Y si yo quiero seguir, digamos que una siguiente sería, ¿por qué los niños jugaron en el auto? No sé, porque la casa estaba limpia y no quería que la ensucie. Entonces como que voy hacia atrás y voy identificando la causa raíz de mi problema. Entonces lo que yo tengo que hacer en un futuro es evitar que los niños jueguen en el auto para que yo no llegue tarde al trabajo. Entonces es así de sencillo y esto lo pueden aplicar en su día a día y es simplemente ir un poco hacia atrás, porque yo pude haberme quedado en que el auto no encendió y que no sé, no sirve el auto, quiero comprarme otro o buscar cualquier otra solución para ese ítem, pero en realidad no es eso, o sea, no es algo económico, no es que el auto no funcione, no es que el auto necesite ser cambiado, es simplemente en este caso que los niños se quedaron jugando en el auto y eso hizo que yo llegue tarde al trabajo, por así decirlo. Entonces, esto es algo mucho más sencillo, no necesitan acordarse qué significa la P, la H, la B, es solo hacer preguntas hasta llegar a la causa raíz del problema. Ahora, como les decía, la mejora de procesos, que es BPM por sus siglas en inglés, al igual que las otras metodologías, nos permite hacer un diseño mediante ciertas etapas, nos permite llegar a una mejora de procesos. Lo primero que se hace es se diseña el proceso, es decir, a través de un flujograma yo identifico tareas y responsables, lo modelo, generalmente esta parte del modelado es en una herramienta de PMS o en un software, que en este caso, por un ejemplo para que se familiaricen es Process Maker. Process Maker es un software de BPMS que te permite ejecutar tareas y que sea un ciclo y es el mismo, ¿no? Siempre. Luego obviamente está la ejecución, que en este caso, no sé, un ejemplo, cuando alguien creó el PM para, no sé, pago a proveedores, alguien lo tuvo que diseñar y decir, bueno, aquí está, esto es lo que quiero que haga, quiero que en la primera tarea se pidan estos datos y lo llene el analista. Quiero que la segunda tarea vaya, no sé, a Franz y Franz lo apruebe. Quiero que la tercera tarea vaya a Carla o Esdenka y ellos lo procesen. Entonces, ese diseño que se hizo fue el inicial para definir quién va a hacer qué. El segundo fue ya entrar al proceso, hacer los gráficos y las tareas y ya, bueno, en la ejecución ver que funcione y que todo tenga lógica. Finalmente, la supervisión es simplemente ver cómo va yendo el proceso, se indica. Generalmente cuando yo lo diseño también defino en qué puntos voy a hacer el control y dónde voy a tener mis puntos críticos. Y a lo último lo que hago es una revisión y ajustes al proceso si fuera necesario. Generalmente esto de BPM va acompañado siempre de una herramienta digital, como por ejemplo Process Maker, Visai, hay muchas en el mercado. Pero esa es la diferencia de las otras de las anteriores, porque las anteriores son simplemente sentarte a analizar y mejorarlo sin requerir añadir o no una herramienta. En cambio, el BPM sí o sí te pide la misma metodología, que la mejora se haga a través de un software o un sistema de mejora de procesos. Entonces, esa sería como que la diferencia principal. Ahora, el análisis de datos, que muchos se preguntarán qué tiene que ver. El análisis de datos ayuda a la toma de decisiones, nos ayuda a decidir en base a la información que tenemos y a los resultados que estamos teniendo. Por ejemplo, un caso de éxito que para ustedes les pueda sonar raro, de que Netflix, si hace películas, usa el Data Analytics para tomar decisiones. ¿Qué pasaba con Netflix hace unos años? Netflix lanzaba series, el público las veía, pero no tenía éxito. Salieron muchas otras plataformas de reproducciones en línea y obviamente Netflix
invertía en películas y en series, pero no tenía rentabilidad. Entonces, ¿qué hizo Netflix? Como Netflix tiene acceso a nuestra información, como ser qué series y películas son las que más vemos, qué tipo de contenido, cuánto tiempo pasamos en Netflix, cuánto tiempo ponemos una película o una serie y la paramos y no salimos, cuánto tiempo tardamos en volver. Entonces, toda esa data y esa métrica la tiene Netflix, porque obviamente cuando ustedes inician sesión en Netflix y sale la letra chica de términos y condiciones, todos les ponemos acepto y continuar. Entonces, ahí obviamente autorizamos a que Netflix use esta información para el monitoreo que ellos necesiten hacerle a la plataforma. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué Netflix quiere saber qué series y películas vemos, cuánto tiempo pasamos en Netflix y cuánto tiempo paramos o reproducimos una película o una serie? ¿Por qué? Porque Netflix obtuvo que hay 3 variables que más se relacionaban en estos 33 millones de usuarios que analizaron, y es que nosotros generalmente vemos películas porque nos gusta el director, porque nos gusta un actor o porque tenemos una trama favorita. En mi caso, por ejemplo, no me gustan los musicales, entonces Netflix no me muestra ningún musical, pero sí me gustan más las películas y las tramas de policía, misterios o casos sin resolver. Entonces, obviamente, Netflix está más asociado a eso, pero es porque eso es lo que yo consumo. Entonces, ¿qué hizo Netflix? De estos 33 millones de datos que analizó, obtuvo que el director favorito era David Fincher, el actor principal Kevin Spacey, y la trama era la serie House of Cards, pero la versión británica. Entonces, determinó que el actor que más veían era el director que más consumían sus películas o series era David, y que lo que más vieron fue la versión británica de varias series. Entonces lo que dijeron es que, ok, vamos a crear una serie británica, que el director sea David Fincher y que el actor sea Kevin. Y lo que hicieron fue crearon House of Cards, la versión británica, y literalmente esta inversión fue de millones y millones de dólares, porque Netflix dijo, ok, si esto es lo que quiere el público, esto vamos a hacer. Y en realidad lo que hicieron fue darle un premio de $1 millón al funcionario que descubra como que la fórmula del éxito. Y lo que hicieron con esta fórmula del éxito fue que en 6 meses recuperaron la inversión para producir esta serie. El 86% de los usuarios que se iban a dar de baja de la plataforma como que se quedaron, y tuvieron 3 millones de nuevos suscriptores cuando salió esta serie. Entonces, esto es un claro ejemplo de que con la información correcta, y no es solo la información correcta, es también qué hago yo con la información. ¿Qué me pasa a mí? Con muchos líderes con los que hablo, me dicen, Valeria, yo quiero ver todo en un tablero. Ajá, pero ¿qué querés ver? O sea, ¿qué información querés analizar? Porque está bien, puedes tener todo, pero no vas a hacer nada con todo, ¿no? Entonces, ahí también va un poquito de saber qué mediciones ver. Porque si Netflix no le hubiera dado mucha atención o importancia al director, por ejemplo, hubiera hecho capaz una película con cualquier otra persona y no hubiera dado en el clavo, porque aquí el clavo era el director. Entonces, saber interpretar esta información y saber qué hacer con la información es muy importante al momento de agarrar un tablero y armarlo o intentar interpretarlo inclusive.